Reunidos en nombre de ti, oh sacra energía universal, Dios Padre de toda paternidad, ainsa tus hijos, los dioses, diosas, misericordiosos cristificados. Y primeramente tus sacras energías, la energía crística del Espíritu Santo y etérica, nuestros almas espirituales y nuestros demás hermanos espirituales, los dioses, diosas cristificados. Ains Jehová, Sirius, Anakumara, Melquisedec, Ains a los Jesucristos. Samalam Beor, Yeshua Empandirá Jesucristo. Samalam Beor, Laxmi Daimon. Almas, hombres, superhombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales. Ains a los demás resurrectos, cristificados, alabado sea Shoy, Dios manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Reunidos desde el Sumo Supremo Santuario, Laxmi Daimon Cherusher, Judas Iscariote fiel de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta, este monasterio gnóstico Samalians de la Resurrección y el Lumicial Evangélico Bíblico Concientizacional, hoy con Lumens del Sol, en honor a Jesucristo, sus mujeres, las energías apostólicas, sus apóstoles. Vamos a ver un tema clave trascendental acerca de Víctor Gómez, o aún peor, gnóstico versus Simón el Mago, gnóstico. Estáis en Primera Cámara Inicial Pública Juniors de Motivación Continua. Quien os va a dirigir su Chertá misionero. Allá donde estáis, alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Y qué mejor entonando el Om Masi Padme Hum. Este mantra que nos va desarrollando la intuición. Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Al inhalar por la nariz expandes un poco el abdomen y al exhalar por la boca contraes el abdomen. Respiración de Tumo. Om sea fuerza, Om sea amor. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Bien. Allá en los tiempos de los apóstoles también, los tiempos de Jesucristo y sus apóstoles, se levantó un esoterista entendido en la magia también. Así como Moisés era entendido en magia, Abraham, el rey David, Salomón y más. Entonces, Simón el Mago también se inició en los misterios de la magia, de ese dominio de elementales, ya de la naturaleza, ese dominio en parte del fuego, aire, agua, tierra, y tenía sus poderes. A ver qué sería de otra vida. Tal vez fue un maestro espiritual de otra vida, estaba caído, estaba volviendo al camino de la luz, y en medio de todas esas situaciones que se dan en el esoterismo y en el camino de tu propia redención. Y este personaje demostraba sus poderes públicamente, el famoso Simón el Mago. Entonces era muy conocido por esas tierras allá de
Israel, Jerusalén y todo ello, porque hacía cosas asombrosas a la luz del público allí. Bien, entre ello se da una situación que lo podéis encontrar ya en los libros hebreos. Donde en Hechos 9 al 24, Hechos 9, del 2 al 24, vais a encontrar parte de estas historias que se dieron en esos tiempos, donde allí nos va contando algo acerca del famoso Simón el Mago. Recordad que estos evangelios, los 4, Marcos, Juan, Lucas, Mateo y más, se van escribiendo unos cuantos siglos después de Jesucristo. Pero la situación no va quedando allí. Lo van escribiendo de acuerdo a ciertas conveniencias del entonces, del Imperio Roma, a ciertas conveniencias políticas, sociales, educativas, religiosas, y esa dirección que les hizo Constantino el de la Cruz. Lo escriben ciertos entendidos religiosos que eran ya también obispos que emergieron de esa original gnosis jesucristiana e iglesia jesucristiana que la fundó Jesucristo. Acordaos que Jesucristo funda su propia iglesia, la de él. Y ya eso lo va aclarando ahí en esas conversas que tiene ahí con el famoso Pedro, que le orienta que a él le dará las llaves de los cielos y sobre esa piedra edificará su iglesia, o sea, su institución, su sede, como quiera llamarlo usted, su culto, su religión, etc. Pero Jesucristo ya va fundando su propia iglesia, la de él. Y de eso que funda, entonces va saliendo muchas más iglesias, en la misión que va haciendo él con su gente. En el entonces se va expandiendo el cristianismo. Y a su vez, Simón el Mago se encuentra en una de esas con Simón el Mago. Pedro se encuentra con Simón el Mago y también Felipe. Y este personaje estaba haciendo ahí sus exhibiciones públicas porque tenía sus poderes. Hablaba también de Dios, de la divinidad y todo aquello. Y exhibía ante la gente sus facultades, sus poderes. Pero veía que también los apóstoles tenían poderes extraordinarios, que ponían las manos sobre las personas y se curaban, se sanaban. Entonces le inquietó eso a Simón, el mago. Y se va acercando ante Pedro y le dice, bueno, que cuánto es, se le va a pagar con dinero para que también le dé parte de esos poderes, y que él quería hacer lo mismo. Tenía un afán, un anhelo, pero ofreció dinero. Ahí Pedro pues le aterriza, le hace entender que esos poderes no se ganan únicamente con dinero, sino con un esfuerzo espiritual. Bueno, Simón el Mago se arrepiente de su error, porque Pedro ya le mandó también su sentencia. Entonces le dijo que oren por él para que se evite ese tipo de desgracias, que no le llegue ese mal. O sea, se arrepintió ahí nomás de lo que él quería, comprar ciertos poderes con dinero. Pero en medio de ese dinero les dijo pues que ahí esté ese dinero para que hagan buenas obras los apóstoles. Se iba a ganar Dharma.
Si por otro lado hubiese cogido sus dineros y hubiese hecho caridad por más personas, ya está. Si hubiese evitado ese tipo de cuestiones, porque si hubiese generado dharma para él y tal vez ya le hubiese llegado ahí nomás ese tipo de poderes por el dharma que se va ganando en medio de la caridad. Pero bueno, se dio eso allí. Lo que es importante es que ahí mismo Simón el Mago se arrepiente de su error en lengua. Se arrepiente de lo que se mandó con su lengua. Quería comprar poderes con dinero. Eso se gana con la iniciación, con praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que él también lo sabía, igual que Jesucristo y los apóstoles. Magia sexual sin eyaculadera seminal, te juntas en el acto sexual, disfrutas y te retiras en perfecta castidad. Ello es sin derrame seminal, sin perder ni una sola gota de semen y espermas tu varón y tu mujer, ni una sola gota de tu semen, ya que los óvulos los autotransmutas. Y te desconectas en perfecta castidad. Allí en el acto sexual pides, cristalizas, pides a la divinidad, a Dios, más salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, gloria, poder y fuerza, eliminación del ego, por ejemplo, de mentiras y emerges con verdades, eliminación de falsas personalidades de ira y crees nuevas personalidades de calma y tranquilidad. Disfrutas con el Kama Sutra, Nagarraga, Kama Kalpa, cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, y te desconectas, como ya vimos, en perfecta castidad, sin eyacular seminal. Eres casto. Eso más las meditaciones de muerte posilge para emerger con las virtudes divinas y el sacrificio por las demás personas. En el camino iniciático ver las 3 montañas de Samalan Beor, entonces te vas ganando poderes, facultades, dones para curar, sanar, caminar sobre las aguas, o sea, estados yinas, como también lo hacía Samalan Beor. Volaba con su cuerpo de carne y hueso por los aires. Una de sus nupciadas también, la maestra Litelantes, tenía esos poderes. Ella desde los 13 años. Revisá ahí el libro Litelantes, el dragón de la sabiduría. Bien, entonces Simón el Mago se arrepiente del error que cometió allí. No el error de haber pedido poderes, sino el error de haber querido comprarlos con dinero únicamente. Esos dineros tienes que, como ya vimos, hacer transacciones de buenas obras por las demás personas, y ahí te llega Dharma y puedes ir desarrollando ciertos poderes y facultades también. Por otro lado, cuentan que Simón el Mago hasta se bautizó al final de su existencia y se hizo al cristianismo. O sea, reconoció a Jesucristo, porque si no jamás iba a parar en un bautismo allí, en esos tiempos. Y lo seguía bastante a Felipe y a Pedro, mucho. A ver si esto fue en tiempos que Jesucristo estaba, aún no pasó sus procesos de muerte y resurrección, o fue después, la fecha exacta allí. Pero les tenía fe a los dos. O sea, se hizo al cristianismo y era gnóstico o sabio, y tenía sus poderes también, como ya vimos, y seguía revisando allí. Y los exhibía públicamente. Bueno, en otras historias, a ver si sí o no, si se dio o no se dio, cuentan que Simón el Mago estaba exhibiendo sus poderes públicamente hacia un emperador y estaba volando por los aires en cuerpo, en estado de yinas, con su cuerpo de carne y hueso volando por los aires. Y en medio de eso estaba allí Pedro. Entonces Pedro se manda ciertos conjuros y lo hace que caiga de arriba hacia el piso, se estrella y muere. Entonces, ¿qué hizo Pedro allí? Mal utilizó sus poderes, si es que eso es verdad, mal utilizó sus poderes y le mató a su propio hermano cristiano, gnóstico, Simón el Mago. Se echó un karmasa duro, el famoso Pedro, si eso es real, si eso ha sido real, ¿verdad? Por mal utilizar sus poderes. Choques, peleaderas que tienen entre maestros espirituales, entre dioses, diosas, y eso siempre se ha dado. Ya Jesucristo también volaba por los aires sobre las aguas, le salvó a Pedro también que se ahogue. Y muchos otros más han levitado. Las brujas también levitan, los brujos. Y
Y los magos blancos o conscientivos también lo hacen, poder que tienen. Pero hay ciertos conjuros para bajar tanto a los magos blancos como a los magos negros de sus volares. Y bueno, allí utilizó Pedro esos poderes y vea lo que le hizo al famoso Simón el Mago, a su hermano espiritual Cristian. O sea, y el que obró con magia negra fue Pedro, que lo desbarató y lo mató al otro. Era que haga que descienda un poco y a 1 metro más o menos, que eche los conjuros, no se hubiese matado ahí, se hubiese rayado un poco y listo, y no se echaba ese karma duro Pedro, si es que eso ha sido real y verdad, que lo bajó desde arriba allí y lo mató. ¿Qué recurrencias tendrían de otras vidas? Entonces de ahí comienzan ciertos religiosos, ya en el tiempo después, a malinterpretarle al famoso Simón el Mago y también a chantajearlo como mago negro, un demonio, un ente tenebroso. El famoso Justino, que era gnóstico también cristiano, narraba las enseñanzas del famoso Simón el Mago y a su vez siguió gran parte de sus enseñanzas. Y Justino también era uno de los patriarcas de la iglesia gnóstica, que ya iba emergiendo pues desde los tiempos de Jesucristo, un ente muy importante. Acordaos que San Ciprián también ya después en el tiempo era mago negro, declarado mago negro, era brujo, invocaba demonios y hacía trabajos ahí de magia negra. Lee el libro de San Ciprián, pero también cuenta que después vio un versus Lucifer, el ángel Dios caído, con Jesucristo, y Jesucristo ganó pues lo que no pudo hacer Lucifer. Entonces San Ciprián hacía ciertos trabajos de magia teurgia, invocando a Lucifer, el Dios caído, y no le podía cumplir lo que quería. Luego pidió a Cristo, a Jesucristo, y le echó la mano. Entonces dejó de seguir a Lucifer y a los demonios que seguía y se hizo el cristianismo, se hizo mago blanco. Pero él sí era mago negro, era brujo. Y luego se transformó en un ente conscientivo crístico. Ahí en ese libro pues hay muchas fórmulas, jamás vaya a estarse pactando con demonios. Vuelta en el caso de Simón el Mago, diferente. Él sí tuvo esa fe y hasta se bautizó y reconoció a Jesucristo y sus poderes y a los apóstoles y toda esa situación de allí. Y ayudaba a personas que se curen también y toda esa cuestión. Bien, pero luego otros siguieron la sabiduría del famoso Saturnino y de otros que le seguían las enseñanzas de Simón el Mago. Y entre ellos va emergiendo, por ejemplo, el famoso Papus, doctor en Cauce, de allá de Europa. Y él comienza a estudiar todo eso y saca unos libros extraordinarios de magia también, que hay que leerlos y estudiarlos. Papus es un gnóstico, es un sabio. Ya el maestro Huiracocha, Rosacruz gnóstico, el maestro del maestro Ampeor o de Víctor Gómez Rodríguez o maestro Ampeor, o conocido ya después como Samuel Ampeor Jr., era discípulo de Huiracocha, doctor Arnoldo Kungeler, de allá de Alemania, que estaba en México y fundó grupos acá por Sudamérica. Y a su vez también el doctor Arnoldo Kungeler era discípulo de Papus, el doctor en Cauce, y te aclara en el libro allí la iglesia gnóstica que lo confundieron a Simón el Mago como un tenebroso, como un mago negro. Cierta parte del clero de en este caso de la católica romana, ciertos dirigentes de esos tiempos, y de ahí vienen ciertos grados de chantajes y todo eso. Pero anda la fuente allí
en Hechos 9, 2 al 24, tienes esas informaciones. Vaya a la fuente, revise allí, si quieres basarte únicamente en los libros hebreos, pero sigue estudiando el resto de información que hay sobre estos aconteceres de Simón el Mago, Pedro, Jesucristo, Felipe y más. Bien, la maestra Blavatsky orienta también que Simón el Mago estaba en el camino de Dios. Más luego el esoterista Bodhisattva, que estaba en sus principios y avance espiritual, Víctor Gómez Rodríguez, que estaría ya en una primera iniciación de Misterio Mayor, revisar las 3 montañas, y también el libro Tratado de Alquimia Sexual del maestro Samuel Ambert Jr. Entonces, en unos capítulos, según él, dice que el Simón el Mago es un mago negro. ¿Por qué? Vamos a analizar el por qué, o sea, a ver en qué se basa, a ver si tiene lógica o no. O simplemente es una calumnia, un chantaje, como ya se ha dado con otros, como es Santa María. Le creía que era una demoniaza y así lo escribe y lo cuenta en sus libros, pero luego al final de su existencia se corrige porque conversa directamente con Santa María y se da cuenta que era una maestra de la logia blanca y que su padre espiritual le mandó a los mundos infiernos a aprender magia. O sea, antes la calumnió, mintió sobre ella, y eso estampó en los sesos, en la psiquis de su gente, de sus discípulos del entonces, y se propaga una sutil magia negra si no estudias la otra parte de corrección del maestro. Se confundió allí, se enredó, se equivocó, póngale 1001 palabras que usted quiera. Mintió, es real, sobre Santa María. Asimismo ha chantajeado, ha calumniado a otros, se ha equivocado. Pero el maestro en algunas se corrige y en otras simplemente no. En el caso de Simón el Mago, pues según Samuel Ambeor, según sus suposiciones y grados de investigaciones que ha hecho él en el astral, es un mago negro. Vamos a ver en qué se basa. Por un lado se basa diciendo que ahí en los Hechos 9, libros hebreos, narra parte de Hechos 9. Pero ahí no hay ningún acto de magia negra. Más bien Simón el Mago como que pide disculpas a los apóstoles de su error por haber pues querido poderes con dinero y les dicen que ore por él. Pero según Samuel Ambeor Jr., eso ya es que es mago negro él, al Simón el Mago. Está equivocado pues ahí. Si él sustenta eso desde allí, no concuerda. No vas a estar chantajeando a la gente porque tu maestro espiritual le gusta chantajear, mentir. Por otro lado, dice que ha salido en cuerpo astral, según él, Víctor Gómez Rodríguez. Sale al mundo astral y se va a buscarle al Simón el Mago en el astral. Lo encuentra. Dice que estaba con su logia allí de alumnos, que estaba en ciertas reuniones. Entonces él llega y ¿qué le dice Simón el Mago? Tú no entras aquí. De una, le frenó, porque ya le vería también el tipo de intenciones que tenía. Bueno, por otro lado, dice que Simón el Mago le comienza a tocar ciertos chakras del bajo vientre de él. Entonces dice que según Samuel Ambert Jr., Víctor Gómez Rodríguez se da cuenta ahí que era un mago negro. Saca su espada y lo ataca. ¿Qué hace Simón el Mago? Como que lo queda viendo allí, pero no directamente, sino asombrado de los poderes que tenía Samuel Ambeor Jr., Víctor Gómez Rodríguez. No estamos hablando de Samuel Ambeor de los cielos, el padre espiritual de Samuel Ambeor Jr., Víctor Gómez Rodríguez, sino del Bodhisattva, tenía poderes. Pero Simón el Mago no se dedicó ahí a buscarle una trompiza o sacar sus poderes también y atacarle. Se quedó allí, se quedó como cristiano después. Bueno, entonces, de conclusión de eso, saca Víctor Gómez Rodríguez que es un mago negro, Simón el Mago. Pero
vea la magia negra dónde está ahí en ese caso. Llega a un lugar, a una logia y no lo dejó entrar. Víctor Gómez Rodríguez tenía orgullo, tenía ira, tenía sus egos, pues. Ahí tenía un 70% de ego aproximadamente y un 30% de esencia libre, tanto en el mundo físico como en el mundo astral. O sea, no era ningún santo. Estaba en su avance espiritual, estaba en la iniciación, sí, porque estaba practicando sus 3 factores. Y se enfada porque el otro no le deja entrar a su logia. O sea, le saltó ¿qué? El orgullo, por parte. Bueno, por otro lado, el otro parte de imprudencia que va a tocarle ciertos chakras del bajo vientre, dice. Y ahí el otro se molestó, pues el otro bodhisattva, y ya pues se dio su choque ahí y sacó su espada. Pero el otro no le respondió ahí también, con poderes que sí tenía. Ya vemos que en lo físico tenía. Bueno, sale de allí Víctor Gómez Rodríguez, vuelve al mundo físico y listo, es mago negro ese personaje y punto. Pero ya sabemos que un mago negro pues se dedica a las cosas negativas, en su mayoría. Se dedica a hacer el mal. Y a su vez están caídos espiritualmente, transmutan parte de energía y también la eyaculan. Pero se dedican al mal y a fortificar su ego, sus efectos psicológicos. Más en las enseñanzas que ha estudiado la maestra Blavatsky, el maestro Viracocha y también Víctor Gómez Rodríguez, en ninguna te cuenta que el famoso Simón el Mago está orientando que eyaculen el semen. Ni te habla de eso. Entonces ahí van los chantajes del Bodhisattva hacia el otro maestro, Simón el Mago, de que ya es mago negro ese personaje. Según Samuel Ambrier Jr., Víctor Gómez Rodríguez, o maestro Ambeor, por los choques y peleaderas que tendrían ellos, en el astral, en el físico, o recurrencias de otras vidas. Allá sus dramas, su mundo. No esté tascando hueso ajeno. Problemáticas de ellos. Pero sí vaya y analice la realidad de los hechos. Entonces de ahí analiza. Simón el Mago hasta se bautizó y se hizo al cristianismo. Y Samuel Ambeor en este libro, Tratado de Alquimia Sexual, orienta que jamás reconoció disque al Cristo. Total mentira, hasta se ha bautizado. El Bodhisattva ahí está mintiendo y con su ego o virtud mal manejada está buscando estampar en la psiquis y sesos de la gente, de sus discípulos, esos chantajes para que la gente siga propagando una magia negra en contra de Simón el Mago, diciendo que es mago negro. Ya mago negro que aclare, pues si le ha visto que tiene sus poderes de clarividencia, de entrar a los registros akáshicos de la naturaleza, vaya, revise ahí si ha eyaculado el semen, se ha caído espiritualmente, infringido ese mandato, el sexto, no eyacularás tu semen jamás en la vida, mejor lo transmutarás con las parejas, que Dios te bendiga. A ver esa situación de Levítico 15 también, para que esté declarándole ya de una vez mago negro tenebroso a aquel personaje que hasta se ha bautizado y se ha hecho al cristianismo, aquel cristiagnóstico. Bien, por otro lado, dice y aclara en sus escritos que la maestra Blavatsky se equivocó en cuanto a Simón el Mago. El maestro Viracocha también y todos los esoteristas que hablaron de él, o sea, también el otro, el San Justín, el otro también San Saturnino, todos equivocados. Pero posiblemente según el ego que tenía en el entonces Víctor Gómez Rodríguez, para hacerle creer a la gente que lo que él decía estaba correcto. ¿En qué se basa? Dice que el único, también, otra cuestión que se basa, el único que no se equivocó era el famoso Dante Alighieri, que en su obra La Divina Comedia orienta que le dio los mundos infiernos a Simón el Mago. Entonces se basa en eso. Pero vamos a analizar otra situación. Teófilo Bustos, discípulo de Samuel Ambeor, se declara que él fue el famoso Sócrates, de allá de la antigua Grecia, que en una vida pasada fue Sócrates, según él.
Ahora, si vas a la Divina Comedia, ciertas versiones que están en el YouTube, revisa que también el Dante Alighieri le vio en los mundos infiernos a Sócrates. Entonces, si eso es así, ¿cómo es que Lakshmi Daimon Jr. fue Sócrates o Teófilo Bustos? Si ya está en los mundos infiernos, como que ya ha salido. Ya lo sacarían, pues 2500 años volvió, ¿qué mismo? Entonces ahí puede estar otra equivocación del Dante Alighieri en cuanto a Sócrates. Y que el Lakshmi Daimon Teófilo Bustos fue una reencarnación de allá. Ahora, diferente es que Dante Alighieri haya orientado o escrito que ciertos simonians que seguían a Simón el Mago estaban en los mundos infiernos, o que ciertos socráticos estaban en los mundos infiernos. Bueno, en eso se basa Víctor Gómez Rodríguez para decirle a Simón el Mago que es mago negro. ¿Se basa en qué? En lo del Dante Alighieri, que dice que le vio en el infierno a Simón el Mago. Y se basa en qué más, en su salida al mundo astral, y que Simón el Mago en el astral dijo, no pases acá, y se enfadó, y a su vez le dijo Simón el Mago en el astral que lo llamen en nombre de Pedro, no en el nombre del Cristo. Entonces Samael Beor dice allí, pues, entre otra alquimia sexual, que a causa de eso el otro ya es un mago negro, porque es que está desconociendo totalmente al Cristo y todo eso. Pero por otro lado revisa la vida de Simón el Mago, que hasta se ha bautizado en el nombre de Cristo y se ha hecho al cristianismo. Bien, ¿por qué se da estas situaciones? Porque los maestros espirituales están en su avance espiritual de 3 montañas iniciáticas y tienen su ego, su posilge, y miente. Y en sus libros dejan sus magias negras, sus magias blancas, sus verdades, sus mentiras, sus falsas leyes institucionales, sus reales leyes institucionales, que hay que revisarlas. Soluciones. Os toca salir en cuerpo astral, y cuando salgas o salgamos, ir a investigar quién mismo es Simón el Mago. Tienes para estudiar en los registros akáshicos de la naturaleza, desarrollando también la polividencia, e ir ante los tribunales de la ley divina y revisar, que te den ese privilegio de revisar quién fue el famoso Simón el Mago. Porque aparte de lo que dice Víctor Gómez Rodríguez, no hay otro esoterista, aparte del Dante que vimos que también habla aquello, no hay más esoteristas que han salido en cuerpo astral y todos concuerden lo mismo, sino siempre hay diferencias y choques, o simplemente no hay otros que verifiquen científicamente ahí en el mundo astral lo que el otro dice. De la gnosis samariana, por ejemplo, no hay uno, hablando de maestros, discípulos del maestro Samael Beor, que son maestros e iniciados, que han salido al mundo astral, de que salen, pero que han salido y han hecho la misma investigación sobre Simón el Mago. ¿A causa de qué? Posiblemente de que solo leen, quedan bloqueadas sus mentes y no quieren pues nunca más ir a revisar esas informaciones de esos sabios que han sido calumniados posiblemente. Ahora tú que eres gnóstico samariano, cuando salgas, ahí tiene una inquietud para ir a revisar, y que salga con otro grupo de iniciados también, todos conscientemente, y vayan a revisar el mismo tema y traigan acá al mundo físico la información y nos lo compartan para tener más luz de luxes. Y si al maestro Ambeor Víctor Gómez Rodríguez, Samael Beor Jr., está en calumnias hacia aquel personaje que estamos viendo acá, Simón el Mago, de aquel maestro espiritual o ante otros, entonces pues desmiéntele a tu maestro y haga comprender que eso es falso, sí, que su maestro está equivocado y ahí tiene otras realidades. ¿Para qué? Para que no se siga propagando sutiles magias negras en los centros energéticos del cuerpo, cerebros, ya sea intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, y se propague sutiles magias negras hacia este y las futuras generaciones. Acordaos que en el caso de Papus también, según Víctor Gómez Rodríguez, también es un mago negro.
Otra situación ahí que ya hemos visto en otros temas. Total, Papus deja unos 200 libros de esoterismo y Víctor Gómez Rodríguez va, estudia sus libros y de ahí copia y pega ciertas informaciones también en sus libros. O por otro lado los estudia, medita, purifica esa información, la hace más exaltada y escribe en sus libros. Y por otra parte el bodhisattva también, Víctor Gómez Rodríguez, hacía sus investigaciones en el astral y con sus poderes también que tenía, y luego plasmaba en sus escritos, sus estudios que hacía en los registros akáshicos de la naturaleza. Pero tu maestro, que es el nuestro, no es perfecto un 100%, tenía muchos errores y muchas equivocaciones que están allí plasmadas en los libros, y él mismo lo reconoce en el Congreso de Guadalajara 1976, que si él pudiera tomar sus libros, a excepción de 5, y quemarlos, les metería candela porque estaban con varios errores. Sigue lo positivo y lo negativo, despiértate para que no esté pues ensartado en esa cuestión y enseñando falsedades a la gente y calumniando. Ya veis las calumnias que le hace al Papa Pío XII. Según Víctor Gómez Rodríguez, es el anticristo. Total, el anticristo es el ego de cada uno de nosotros. Pues en el momento que él estaba escribiendo que ese Papa era un mago negro, ese momento también él tenía sus anticristos metidos dentro de él, Víctor Gómez Rodríguez, sus egos, sus pothilges, sus magos negros, sus Hannas Museums. Y se espanta que dice que le ha visto con los cachos en la frente. ¿Y quién no tiene eso? A su vez el maestro, cuando escribía eso, revisaba eso en el Matrimonio Perfecto Kinder, allá en 1950, estaba entre la novena iniciación de Misterios Menores. Y a su vez tenía un 70% de egos. Y eso le daba un aspecto psicológico como de diablo. O sea, tendría también él sus cachos, su rabo, y más negro que el carbón en parte a nivel psicológico, por su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias. Bueno, él ya no tendría 10.000, tendría unos 8.000, 7.000. Y eso le hacía ver como todo un bafome. Y encima escribe y escribe en contra del otro. Y el otro dirigiendo toda una institución religiosa a nivel planeta. Y haciendo que la gente ore el Padre Nuestro, dando su misa todos los domingos, y el otro simplemente sentado ahí escribiendo, o sea, sin dar misa los días domingos, desde su iglesia que fundó en el entonces. Ya la misa ordenó que se dé al final, allá en 1977, y los otros dale haciendo misión y dale juzgando en sus libros. Sí cuenta el maestro que le mandaron una cárcel mental, a una cárcel mental, unos 5 días, o 7, algo así. Y él antes como que no lo tomaba en serio esa situación. Y dijo que fue terrible cuando estuvo en esa cárcel mental. Esa situación le dieron porque criticaba mucho a gente, o sea, porque los calumniaba, mentía sobre ellos. Entonces, diferente es que lees a un autor y te das cuenta de parte de la doctrina que es negativa y aclaras que tiene cosas negativas este autor, pero también tiene cosas positivas, lo que no aclara de ciertos autores. De otros sí dice que él copia textualmente y escribe en sus libros lo que dijo fulano y tal, pero en otras no. Todos tenemos cosas positivas, cosas negativas. Y obviamente en este caso que sea una falsedad, una mentira, que Simón el Mago es mago negro según el parecer y la suposición de Víctor Gómez Rodríguez, entonces ahí tienes la magia negra del maestro Samuel Ambior Jr. en el libro Tratado de Alquimia Sexual, porque está mintiendo, está calumniando a una persona que posiblemente ni fue mago negro, sino más bien hasta se bautizó en el cristianismo y siguió la senda crística a su estilo. Entonces ahí tienes la magia negra de un Beor diciendo que el otro es mago negro. Magia negra fina, sutil. Despiértate, despertemos. Los dioses también pecan. Se pelean entre ellos, los cristos, las cristas, y cometen errores contra las humanidades. Activa tu chi. Acordaos que Simón el Mago también tendrá su doble, su maestro negro. A ver si en el astral le salió el maestro negro.
el doble del real Simón el Mago. Y acordaos que Simón el Mago también, cuando se había encontrado con Samuel Ambior en el astral, Samuel Ambior Jr., Simón el Mago también tenía ego, pero podía estar ya en su senda espiritual, estaba ya en su senda espiritual. Dioses que viven en los mundos nirvánicos aún tienen egos y karmas. Los Cristos ya han eliminado los egos y karmas, pero igual se generan karmas y entre Cristos se pelean entre ellos, sin ego, como los gatos en los tejados o las palomas por allí donde estén. Activa tu chi y alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Om sea fuerza, Om sea amor. Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Om sea fuerza, Om sea amor. Proseguimos con la pre-cámara básica, tema 1, que es Gnosis. La pre-cámara básica tiene 16 temas, de los cuales en esta sede el tema 1 tiene unas 11 partes, para que con este tema te quede claro y preciso qué es Gnosis, y así estés 10, 20, 30 años o en primera, segunda, terceras cámaras, tú ya tengas toda esa información desde acá y veas de acá nomás si te conviene escalar o te quedas acá o sigue por los caminos de la vida, por donde usted quiera seguir. Puede seguir a Gnosis allí en radio, televisión y listo, pero toda la información ya la tiene directa acá en este tema, claro y preciso. Vamos a ver hoy la parte 4 del tema 1, que es Gnosis. Samuel Ambior, vida y obra. Samuel Ambior Jr. y Samuel Ambior de los cielos. Víctor Gómez Rodríguez, un bodhisattva caído espiritualmente con 30% de conciencia y su 70% de ego aproximadamente, nace el bodhisattva allá en Colombia, en Bogotá, barrio egipcio. Sus padres físicos lo encarnaron mediante el acto sexual. No se escucha que el padre físico estaba en la senda iniciática, por ende eyaculó su semen, sus 300 a 500 millones de espermas, y de ello hay una concepción. Nace un bodhisattva. Sus padres le ayudan a que se desarrolle, pero pasan una situación de divorcio. Entonces sigue su crianza con su padre físico. Desde muy pequeño le metía unas palizas a él y a su hermano, cuenta, porque ellos iban a verle a su madre allá donde vivía, pues. Pero por otro lado también te va contando que él en otra vida mató a un hombre, y ese hombre, cuando moría, juraba que se iba a vengar, y dicho y hecho dice que está venganza porque ahora era su padre físico. O sea, esas palizas de pequeño no era así de gratuito, sino simplemente era producto de pecados que hizo en otras vidas, y se generó sus terribles karmaduros. O sea, anda poniente un real allí Víctor Gómez Rodríguez, no el que te han pintado ahí, el pobre y sufrido únicamente, el acabado.
Las cosas que le pasó a él desde pequeño era producto de sus karmas, producto de su posilge que lo creó en otras existencias. O sea, producto de su pereza, orgullo, codicia, ira, cabeza legión de la eyaculadera seminal, egos de infrasexualismo, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonio más. ¿Por qué cayó en otras vidas? Dice que él conocía en esta razaria a una estrella de Nápoles. Le conoce, se enamora y se cayó espiritualmente, se acabó. No es que le conoció y solo porque se enamoró ya se cayó espiritualmente. Simplemente eyaculó su semen. No es que por el acto sexual se cayó espiritualmente porque se dedicó a la eyaculadera seminal y no se corrigió. Comenzó a perder sus poderes y quedó ahí como paisán común. Después entró nuevamente la senda espiritual y se fue corrigiendo y escalando iniciáticamente. Porque si no vas a lo profundo de eso, vas a creer que porque ya estás enamorado, ya te caes espiritualmente. Porque así la pinta con su poesía en sus obras. Pero en otras sí aclara que derramó el vaso de él, se eyaculó, botó su semen, quedó como Levítico 15, revisa esa parte de allí. Entonces, desde que nace ya tenía mucho karma generado de otras vidas, pero también tenía en parte tenía su comida, su alimento, su casa, su techo ahí de niño. Va a su primera gnosis que le llevaría a su madre, la gnosis de la católica romana, que no aclara que ahí se formó totalmente, en parte, que le dieron su primer Padre Nuestro a María. Sin él cuenta ahí en las 3 montañas que fue a su religión, no dice cuál es, pues, salió de la católica romana. Esa fue su primera gnosis, su primera sabiduría en esta vida, y ahí aprendió. Y le quedaría eso en la psiquis de él, todo lo positivo. Claro que tiene cosas negativas también, ha tenido allí, tipo inquisiciones y todo eso, que nada tuve santa, eso sino de demoníacas inquisiciones. Bueno, va creciendo, va a la escuela, mucha majadería, mucha patanería ahí en la escuela, y a su vez no se dedicaba a obedecer lo que tenía que vencerse en esos pupitres escolares. Entonces no le soportaron y a su vez carta de destitución de la escuela, vaya por su lado. Pero él la pinta que era porque ciertos discípulos también, porque él no era intelectual y toda esa situación, simplemente no se venció en los pupitres de la escuela, no la terminó, por ende no pudo vencerse en colegio y cuenta que no, cómo sería, pero llegó hasta un 3er año de universidad de medicina. ¿Pero qué? ¿Pagaría dineros? ¿Qué haría para llegar allá? O en esos tiempos no había estudios a distancia, tenía que pasar escuela, colegio, universidad. Pero bueno, no se graduó en la universidad, o sea, no se venció. Y de ahí le sales diciendo, por ejemplo, estudiar allí en el Matrimonio Perfecto Kinder o en otros, de una vez que son caballos intelectuales los que están en las universidades, y que ahí les deja de pasto los errores gramaticales que se da en sus libros. O sea, insultaderas que tenía sus egos. Bien, entonces de niño, su ego se le manifestaba y a su vez quedó fuera de la escuela y no se venció. No pudo vencerse en esa gnosis de escuelas, en esa sabiduría, pero sí aprendió matemáticas, sumar, restar, dividir, leer, escribir. Aprendió esas gnosis. Después, como revolucionario, comienza a estudiar conocimientos esotéricos. Entonces él mismo cuenta y revisa en las 3 montañas que se estudió todo lo que es el martinismo, teosofismo, espiritualismo, y 16 años ya estaba dando conferencias de esoterismo en las órdenes teosóficas de la maestra Blavatsky. Por ende, la maestra Blavatsky, por medio de los libros, fue también una de sus maestras. Y todos los esoteristas que se escuchado, Franz Hartmann, Gurdjieff, Upensky, Eliphas Levi, por ende Papus, al que después le dice que es un mago negro. Y a su vez, ¿de dónde sale cuando ya llega la FRAM? Que la funda el maestro Arnoldo Cungerer allí en Colombia. El maestro pues era
perteneciente a la Otto, la Orden del Templo Orientales. Sus maestros, Teodoro Reus y Karl Keller, fundan la Iglesia Gnóstica Católica y son patriarcas de la misma. Y a su vez, en medio de todo aquello también sale el famoso Aleister Crowell, que era patriarca, uno de los patriarcas de la Iglesia Gnóstica, después de Teodoro Reus. Tiempo fue patriarca. Funda también él su orden del Telema. Y la Otto continúa también representándola. Y en medio de todo aquello, obviamente Aleister Crowell era maestro del maestro Viracocha y de la Iglesia Gnóstica Católica, que tiene un libro el maestro Arnoldo Krumheller, y de eso enseñó en Colombia, y de eso fundó la FRAM. El maestro Viracocha también, ellos fundaban de su autoría órdenes esotéricas, pero venía de esas líneas esotéricas. Y quien dirigía la Otto también, el conde Saint Germain o príncipe Cagliostro. Bueno, de esa élite va saliendo el bodhisattva Víctor Gómez Rodríguez, que fue a aprender gnosis rosacrucista en la FRA de Colombia, la antigua Fraternidad Rosacruz. Aprende sus rituales y ese esoterismo, y él también sigue estudiando, pues. Y también tenía sus poderes, era clarividente, pero sí cuenta que la FRA desarrolló más clarividencia, más intuición, telepatía, recuerdo vías pasadas y más detalles. Aprendió el sagrado arcángel, lo aprende del maestro Viracocha en su libro Curso Zodiacal y novela esotérica, y se pone a practicarlo con la que le llegaba. En este caso cayó en grados de adulterio y traición. Cuenta que ciertas amigas le traían otras amigas para que tenga el acto sexual y gozaba bien, porque transmutaba, no eyaculaba su semen y les atendía bien, horas enteras. Pero por otro lado también tenía el acto con la que le llegaba. ¿Por qué vivía en traición? Porque no comunicó antes que tenía varias mujeres al mismo tiempo. Y adulterio, porque las penetraba allí nomás, como el mundo del perroidismo, a la que le llegaba y la conocía. O sea, no practicaba las magnetizaciones impenetradas para dejar el adulterio. Magnetizaciones impenetradas aproximadamente 3 meses o más, 1 año más o menos, 3 años o menos, sino directamente las penetraba sexualmente en el conducto vaginal interno. Bueno, él no eyaculaba su semen. Cuenta esta anécdota al maestro Garga Cuchinis o Julio Medina Vizcaíno, ahí en el libro Anécdotas y Enseñanzas de la Gnosis, lo tienes. Y en otros más, o sea, real. Bueno, dice que se cansó de la situación de que no avanzaba espiritualmente, pero tenía el acto sexual. Dejó de practicar la magia sexual, pero él no eyaculaba su semen. Seguía sus meditaciones, seguía sus estudios. Se va rectificando. Entonces se da su primer matrimonio con la señora Sara Dueñas en Colombia, bajo rito religioso. Nacen 3 hijos, Imperator, Salomón y una hija que murió de pequeña. Los 2 restantes siguen las gnosis amarianas dirigiendo sus sedes gnósticas. Y ahí te cuenta Imperator Gómez cómo, cuando el maestro estableció su matrimonio con Sara Dueñas, a la par ya conoció a la maestra Litelantes y se matrimonió al maestro Víctor Gómez Rodríguez también con la maestra Arnolda Garro o Litelantes bajo rito religioso, y tenía a la par a la vez 2 matrimonios, y estaba en el un lado y estaba en el otro lado con las 2 parejas de sus casas aparte, y eso la vivió pues el hijo, y ahí vio, y ahí te cuenta cómo fue la situación. Pero en este caso ya no era traidor en cuanto a parejas, porque las comunicó, pues tenía 2, así como Krishna tenía sus 16.108, el rey David sus matrimoniadas, concubinas, una se mandó con Belsabé en traición, pagó karmas. El rey Salomón con sus matrimoniadas, novias enamoradas o concubinas, Veda Abraham con sus 2
Veda ya la princesa Draupadi con sus 5 maridos en el Mahabharata, etc. Con virginidad, castidad, fidelidad, y no hay karmas. Y sigue la vida. Escribe sus libros, pero en medio de ellos se manda sus errores también con su ego, su falsa personalidad y mal manejo de virtudes, y comienza a insultar a todos los espiritualistas de Colombia y a la vez a las religiones más importantes. Ve todo lo negativo, lo escribe en su libro, todo lo negativo. Pero por otro lado también ve las verdades. Por ejemplo, la gente vivía en eyaculación seminal. Y él orienta lo que le enseñó su maestro Viracocha, Arnoldo Krumheller, la no eyaculación seminal, que eso ya enseñaba en las órdenes esotéricas, pero los otros a sus discípulos, ya en masonerías, rosacrucismo y más. Viracocha es el primero, uno de los primeros, porque si hay otros, que lo dan en sus escritos públicamente, magia sexual sin eyaculación seminal. Viracocha, Arnoldo Krumheller lo da en español y en latín en el curso zodiacal y novela esotérica. Revise sus libros. Pero Samuel Ambeor luego quiere engañarle a las personas, a la gente, Samuel Ambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, diciendo que él es el primer hombre en la vida que ha entregado el sagrado arcángel públicamente a la humanidad. Eso es falso, eso es mentira del maestro. ¿Por qué es mentira? Porque ya Viracocha, Arnoldo Krumheller, lo dio primeramente escrito y lo daba también a la humanidad, y sus libros, Rosa Esotérico, Novela Esotérica y Curso Zodiacal, son públicos para la humanidad y lo tienes en el internet, y lo dio allá en esos tiempos de 1900, entre Primera, Segunda Guerra Mundial, 1917 y más. Entonces, el maestro Ambeor cae un mito, una mitomanía, que él quiere creerse que es el primero que ha dado a la humanidad el sagrado arcángel públicamente, y que es el primero que no ha muerto dándolo. Total, Viracocha, Arnoldo Krumheller, dio el sagrado arcángel desde su madurez y no murió ahí nomás, ya murió después a los años de la vejez. Entonces ahí tienes la mentira del bodhisattva, porque tenía sus egos de mentira, pues. Entonces tienes que aterrizar. Tu maestro era mentiroso, pues. Así era. Luego se corrigió. Pero esas mentiras están en los libros, esos chantajes, esas situaciones. Requiere un Víctor Gómez Rodríguez, maestro Ambeor, Samuel Ambeor Jr. perfecto, no va a haber. Tal vez le pintaron allá adentro, en su seso, psiquis, y anda soñando allí. Así como que cree que el maestro tenía una sola pareja y nada más. Pero eso es falso. Despierte, aterrice. Bien, sigue la vida, sigue el bodhisattva, y en sus escritos se echa un montón de enemigos, porque comienza a insultarles. Ya vimos a los universitarios. Para él, los universitarios, según la cabeza de él, eran caballos intelectuales. ¿Por qué? Porque una parte de ellos que se dedica a que te salgan las cosas bien, pues con una excelente gramática y todo eso, vuelta en su caso, justificaba sus errores ortográficos, y de una vez en su insultadera va orientando que los otros pues son caballos, para que no le moleste, no le friegue. Entonces te enseña a insultar, te enseña a pelearte contra élites sociales. Ego del bodhisattva, que jamás le vas a obedecer esas barbaridades. El que estaba equivocado allí es él, no los que estudian gramática. Ahora, lo que sí es verdad, que una persona intelectual, solo por un punto, una coma que no está, puede enredarse y no comprender ciertas cosas, con excepciones. Eso le faltó al bodhisattva bastante. Cuando habla en general de ciertas instituciones, grupos, pone las palabras con excepciones de instituciones y personas, pero él generaliza todas.
Se ganó muchos enemigos en Colombia y buscaban para matarlo. ¿Cómo no se va a ganar enemigos si ya va diciendo en el Matrimonio Perfecto Kinder que el Papa Pío XII era un demonio, un anticristo, el anticristo, un mago negro? Y total, el otro dando misa a la humanidad todos los domingos, haciendo su Padre Nuestro, su Ave María. Y cuenta ahí en el Matrimonio Perfecto y en otros libros también que los diablos en el astral les castigan a los que hacen acá en el mundo físico una obra de caridad. Entonces el Papa Pío II estaría recastigado en el astral por los magos negros, según Samuel Ambeor. ¿Y por qué? Todos los domingos acá, su Padre Nuestro, su Ave María, ayudando ahí a las personas. Y muchas buenas obras que hizo. Y cosas negativas producto de su ego que tendría también. Lo ve que dice que tenía cacho rabo y todo eso. Y todo el que tiene posilge, se tiene posilge ego, se tiene cacho, rabo, más negro que el carbón a nivel psicológico. Y él mismo cuando escribía eso, tenía sus egos. Tenía un aspecto como de diablo. Tendría sus cachos, su rabo, y más negro que el carbón a nivel psicológico. Y dale escribiendo en contra de los otros. Errores de los bodhisattvas, que están caídos y están en proceso de levantarse. Ella estaba levantándose y estaba en una novena iniciación de misterio menores. Tenía unos 30, 33 años. Entonces eso también tiene que analizar para que comprenda qué es gnosis y por qué el maestro se equivocaba. Y no ande enredado confundiendo, calumniando a la gente. De la gnosis que fue usted mismo, la católica romana. Y de la gnosis que de ahí mismo salió Víctor Gómez Rodríguez, la católica romana. La gnosis de allá. O sea, el conocer, saber de la católica romana. Pero bueno, es tu religión, lo bueno que te han dado. Y lo negativo también analízalo. Sigue la vida. Iban allá al Sumo Supremo Santuario, en un templo que fundó de la iglesia gnóstica Samuel Ambeor, que el Sumo Supremo Santuario ya ordenó fundarlo el príncipe Rákóczi o San Germán al maestro Arnoldo Brunheller, y lo fundó en Berlín, Alemania. Luego el discípulo, en esa tradición esotérica, también funda el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta, y quedaba a 2 horas de la ciudad principal, y luego camino de herradura, a pie o a caballo, 8 horas hacia arriba. Y ahí subía gente para matarlo, con sus armas y todo eso. Pero el maestro, como era clarividente, ya venía que venía, dominaba el fuego, tierra o aire, te mandaba una buena tempestad y eso se disolvía. Pero producto de qué fue todo eso, que les insultó a todos sus antiguos compañeros de estudio, tanto del teosofismo, del rosacrucismo, de allá de Colombia. Bueno, en otra se manda algo bien revolucionario. Cuenta que su padre espiritual encarcela a Yahvé o Yahuel, el ángel Dios caído, y lo encarcela en ciertos infiernos de la luna. O sea, te despierta que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente, Yahvé o Yahuel, el Dios caído. Eso lo hace Samuel Ambeor de los cielos, quien encarcela a Yahvé en los infiernos de la luna. El Bodhisattva cuenta eso en el libro La Revolución de Belcebú. O sea, no es que aquel Colombo mexicano, esa alma que estaba en ese cuerpo, hizo eso. Yahvé es un ángel Dios caído que viene desde la antigua Lemuria. Sus egos están recontra, refortificados y tiene sus poderes para el mal. Entonces no le va a vencer una persona allí que solo sea bodhisattva, maestro de otras vidas. Quien lo venció es Samael de los cielos, un arcángel. Por eso es una de las enseñas más extraordinarias de Samuel Ambeor, el padre espiritual de Víctor Gómez Rodríguez. Al final, por pagaderas de karmas de él y su familia, y que también allá en el Sumo Supremo Santuario pagó karmas, pasó situaciones difíciles también, y fue en viaje para México, pagando sus karmas personales de él, individuales y de su familia, karmas individuales de ellos y familiares. Y en medio de todo aquello iba haciendo misión también en ese paso por Centroamérica. Pero el maestro no te cuenta que eso sufrió ahí por pecados que hizo en otra vida, tanto él como sus seres queridos. ¿Qué harían? Pues con su posilge. Si no, él solo te cuenta que por la gran obra sufrió todo eso. No, simplemente era por su posilge y que la ley divina le estaba cobrando sus karmas. Al final llegó a México en situaciones extremas,
y continuó escribiendo libros. Se recuperó ya en el aspecto material económico. Tenía para sus alimentos su vida de alquiler y sus ropas y una vida ya más equilibrada. Y siguió escribiendo libros y siguió fundando las instituciones gnósticas. El posclismo, la política samarians, política suprapropoliética, el AGK, el IQ, antes ya fundó en Colombia el Mover Gnóstico, y allá se integró el maestro Arcuchini, Rabolú y más. Y también funda lo que es la Iglesia Gnóstica Universal. Eso ya desde Colombia mismo. Y en México continuó abriendo otras instituciones más. La Orden Sagrada del Escarabajo, y sigue su iniciación, sigue sus montañas espirituales, sigue sus eliminaciones de ego, sigue la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: magia sexual sin derrame del enseminis, meditaciones de muerte posible, sacrificio por la humanidad. Llega a la segunda montaña y hace hasta el 8º trabajo de Hércules y pasa sus procesos de muerte y resurrección física. Tiene su cuerpo físico una momia de aproximadamente unos 4000 años de edad, y con ese vive, come, respira, camina en el planeta. Deja profecías que seguirá una misión en Europa, tomará una nueva mujer de Europa y seguirá su avance espiritual. Ya eso allá en el 77 mismo ya estaba resurrecto, 24 y 25 de diciembre después de ello. Y a su vez ya terminaría pues los 3 trabajos de Hércules de la tercera montaña. Ahora está en proceso de perfeccionar su manejo de virtudes y sigue ayudándonos a nosotros, la humanidad. Literatura, 82 libros, 7500 conferencias, de las cuales tienes 525, las 6975 aproximadamente, a ver que vayan apareciendo, de algunos discípulos que le escucharon en segunda, tercera cámara y escribieron o transcribieron, o algunas grabaron y aún no lo sacan al mundo, otras se perdieron. Pero si hay 525 conferencias ahí que están transcritas para la humanidad, que ya lo va haciendo Óscar Uzcategui en parte, o el maestro Cuencán, y luego Francisco Caparros, que recopila más, en total 525, y que sigan apareciendo las demás. Tienes una carpeta de documentos también del maestro donde está la información. Entra en osilasdrenio.es.tel y la tenéis. Hasta el 24 de diciembre de 1977 era presidente y fundador de las instituciones gnósticas y representaba a 5 millones de estudiantes gnósticos. Dejó un triunvirato, maestro Arcuchini, Rabolú y Telantes, para que prosiguieran ese liderazgo con 5.000 centros de estudio en 45 países y a su vez 250.000 miembros activos de segundas, terceras cámaras, y los demás millones de estudiantes gnósticos, los que estudiaban sus libros, sus obras, hasta donde llegaba. Luego, después de eso, hace un congreso en 1978 que lo ordenó el maestro Samuel Ambeor, y se da las peleaderas, los choques, las divisiones institucionales, peleaderas de boca, no se boxearon físicamente. Se enredaron en la palabra patriarca. Entonces el maestro Rabolú leyó una carta que le ordenaba a Samuel Ambeor que siga las instituciones gnósticas representándolas. La maestra Litelantes no aceptó a ello, y a su vez el maestro Rabolú ni llegó a ese congreso, pero sí llegaron delegaciones de muchos países, estaban muchas personas. Desde ahí se dividieron en unos 5 frentes, 3, Carguchini, Rabolú, Litelantes, las humanas personas, los llamaremos juniors. Y a su vez un cuarto que no concordaban con los otros bodhisattvas, que eran discípulos también directos del maestro Samuel Ambeor, y un quinto, los 5 millones de estudiantes gnósticos. Y de ello, entre ellos, tampoco se concordaron la mayoría, y siguió abriéndose más instituciones. Tienes en estos tiempos en el planeta unas 30 internacionales de la segunda etapa avatar después del maestro Samuel Ambeor. Unos 40 maestros, discípulos del maestro Samuel Ambeor, y entre todos ellos reúnen unas 30.000 personas en sedes diferentes. Personas que están miembros activos en segundas, terceras cámaras, y algunos en primer nivel. Y a su vez unos 750 centros de estudio, llegando casi a los 40 países en el planeta.
se abrió la segunda etapa, la misión solar de la restauración institucional, que al final lideró Teófilo Bustos, el maestro, o Lakshmi Daimon Jr., y le expande a nivel planeta en una sola institución, junta a 5 maestros, maestro Tawil, Aarón, Sardi, Luzalba, Liz Minerva, y junta unas 75,000 personas hasta el año 43 de Acuarios o 2005, donde pasa sus procesos de muerte y resurrección física Teófilo Bustos o Lakshmi Daimon Jr., el hijo bodhisattva de Lakshmi Daimon de los cielos. Estos tiempos el maestro resurrecto físicamente, según las anécdotas que él mismo cuenta y sus discípulos también. Entonces, en una sola sede, a la vez juntó el doble de personas y se expandió con 1.500 centros de estudio en 35 países. Por eso es, después de Samuel Ambeor, el segundo misionero más importante y de liderazgo en el planeta. Teófilo Bustos, Colombo venezolano, o llamado Lakshmi Daimon Jr., con hechos mismos vívidos. Después de él seguirá el maestro Kuen Cancún, y también ver los rangos entre el maestro Garguchinis, Rabulú y Litelantes. Y también tienes a otros más. Discípulos hay el maestro Samuel Ambeor, estudia las obras de Fernando Moya, Fernando Salazar Boñol, de Cuencán, o el maestro Oscar Uzcategui, el maestro Hishin, o Olmedo Palomino Sánchez, maestro Tawa Manú, doctor David Serrate, de allá de Bolivia, José Vicente Márquez, y tienes bodhisattvas y maestros como es el maestro de Soto, que fundó también sus instituciones, aparte de la noche samaliana. Tienes allí a muchos importantes que son de la gnosis samaliana, siguen dando sus 3 factores de la revolución de la conciencia. Acá estáis en la tercera etapa, la misión solar instruccional de la resurrección, ascensión AINS, que emerge desde la sede AINS, o Sacra Energía Universal, Dios, Padre de toda paternidad, ubicados en Santo Om Samael, Santana, Ecuador Planeta. Y te compartimos la resurrección física en carne, sangre, hueso, alma, espíritu de Samuel Ambeor Jr., Lakshmi Daimon Jr. y obviamente de Jesucristo, Sanakumará, Melquisedec, San Germán, Cagliostro, para Moria, Kotumi y más, que están vivos con cuerpo físico en el planeta y nos siguen ayudando en misión de éxodo. Ahí tienes una historia síntesis de la gnosis samaliana, y en total de las 3 etapas Sumo Lumam Savatara, pues somos unos 102,000 aproximadamente en el planeta, miembros de segundas, terceras cámaras y primer nivel, y millonadas de estudiantes gnósticos a nivel planeta. Maestros con cuerpo físico habrá aproximadamente unos 10, pero han de ir saliendo muchos más, que es lógico que salgan, pues, porque para eso ha venido a dejar un mensaje Samuel Ambeor Jr. y Samuel Ambeor de los cielos, para nosotros la humanidad terrícola. ¿Qué es gnosis? La gnosis es conocer sabiduría, positivo gusto. Acuérdese que Samuel Ambeor al final de su iniciación tenía 2 matrimonios en México al mismo tiempo. El uno ya establecido con la maestra Litelante, sus hijos, y a su vez, a la par, el siguiente con Clara Chávez, Isis clériga o sacerdotisa de la iglesia gnóstica. Con ella se matrimonió bajo registro civil y tenía sus 2 matrimonios con virginidad, fidelidad, castidad, lejos de traiciones, adulterios, fornicaciones, lejos de eyaculadas seminales. Y así hizo su obra el bodhisattva Víctor Gómez Rodríguez o Samuel Ambeor Jr. y nos lega este conocer para que nosotros prosigamos las praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia y emerjamos también a nuestra carrera espiritual, si es que así lo anhelamos. Activa tu chi. Seguimos con el yoga gnóstico.
Om sea fuerza, Om sea amor. Asana Tiruar para dejar la pensadera. Tirvar, tirvar, tirvar. Asana Tor para tener voluntad telema. Ti, te, to, tu, ta, llevando la energía a los centros magnéticos. Ti, te, to, tu, ta, tor. Asana Fa para despertar la conciencia. Es una F con el cuerpo. Fuerza maravillosa del amor, aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fi, fe, fo, fu, fa, fa, fi, fo, fu. Asana Isis para reverenciar a las energías virginales. Kandil, bandil, ram, io. Isis. Asana Not para hacer trabajos con la ley divina. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Seguimos con el yoga de la risa, llevando energía a los centros magnéticos, ¿sí? Polividencia y entrecejo clarividencia, garganta, clarividencia, o corazón, intuición, y la U, plexo solar, telepatía, a pulmones, recuerdo vías pasadas, de agudo a grave, grave a agudo y más. La E. La E. La O. La O. La A. Sigamos con la danza de los derviches. Y acá lo haremos con la tonata que está y allá, seguirla. Prepárate para recibir, nos vamos a concentrar en Dios, Sacra Energía Universal, Dios, Padre, toda paternidad, y tus hijos, la energía ketérica, crística y del Espíritu Santo, nuestros hermanos energéticos espirituales, y tus hijos, tus jerarquías, los dioses, diosas, nuestros armas espirituales, Jehová, Sirio, Sanakumara, Melquisedec, Jesucristo, Samalam Beol, Lakshmi, Daimon, las energías apostólicas y los apóstoles que están de pie al Espíritu, los que no han caído espiritualmente. María, Madre de Jesucristo, Miriam Ben Magdala, tu matrimoniada que fue, bendecirnos. Oh Dios, Padre, toda paternidad, todos los aquí presentes, ya físicamente, ya onlinemente, ya nuestros seres queridos, hogares, familiares, amistades, y a todos los miembros activos y estudiantes de esta, la misión solar instruccional de la resurrección, aquí o en cualquier lugar que estemos, de este u otros mundos. Bendecida a todos los millones de habitantes de este y otros planetas que estén igual o peor al nuestro, con más paz, armonía, tus gnosis, salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico, conscientiva, gloria, poder y fuerza. Quienes anhelemos autorrealizarnos, practiquemos los misterios de la luz y heredemos el reino de la luz. Practiquemos Arca Coradi, protege
y defiende tus iglesias aquí o en cualquier lugar de este planeta u otros planetas que estemos, ya físicamente, ya internamente. Que seamos librados de todo mal y peligro. Depositad más paz y armonía sobre todo gobernante existente, para que con la misma se gobiernen a sí mismos y puedan gobernar a todo y a todos lo que Dios ha puesto que gobierne. Poned en derrota a todo Dios, diosa, de logias conscientivas, blancas, gnósticos, gnósticas, malintencionados, a todo maestro, maestra espiritual, a toda persona, a todo gobernante, a todo Dios, diosa caído espiritualmente, y a todo posible ego que esté causando daño a la paz y armonía en este planeta. Que la vida humana, flora y fauna universal continúe en más paz, en más armonía, más siglos, Dios mediante milenios. Haced vuestras súplicas personales. Hágase, cúmplase, cristalíceselo aquí magiado, teurgizado, enciorado con el aval de ti, oh Dios, y tus sacras energías y jerarquías, de acuerdo a tu ley divina, superior establecida ya en universos y en todo lado mismo. Así es y hecho está. Un feliz pre-año nuevo, 1 de enero, y un feliz año nuevo acuariano, año 61 de Acuario o 2023, 4 de febrero. Estaremos festejando aquellas festividades también allá. Atentamente, el Sumo Supremo Santuario Lakshmi Daimon, Okcherusher Judas Iscariote Fiel, Lumen et Lumine, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, y la sede mundial, ubicada allí en Santa Om Samael, el Sumo Supremo Santuario, o Sacra Energía Universal, Dios Padre toda paternidad, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, o Lakshmi, Lumen de Lumine, o Arcángel Samelan Beor, Sumo Supremo Santuario, y la Basílica Pentagonal, o Divino Daimon. Atentamente, Switcher Tav, misionero, paz inverencial.